Se me ha hecho José. Ermita. Bueno. Bueno, señores, entonces ahí en el chat están escribiendo. Vamos a ver qué dicen. Ah, es el FOS. El FOS. Ya. Bueno, vamos a terminar de admitirlos a ver. ¿El delegado del curso estará presente o delegada? Sí, doctor, estoy presente. Ya. ¿Cuál es su nombre? Daniel Daniel, ¿qué? Carranza. Ya. A ver, Daniel, ¿cuántos de tus compañeros faltan entrar? ¿Cuántos son en su promoción? Son como 200, pero ahorita veo solamente 124. Mm, No, de cualquier cosa, o sea, ya, eh, ya, si usted desea hasta las 3:40 nomás puede aceptar y de ahí sí, ya normal. sí, No, ya es para que no usted no corte la clase. sí, porque a mí me molesta ese ruidito del timbre para aceptar alumnos, ¿no? Por eso todavía vamos a parar hasta que terminen de entrar, a ver. Fisiopatología, ya ingresaste de teoría. Mm.
Pato. Bueno, señores, estarán, me imagino, ya casi completos. Vamos a comenzar el repaso. Señor delegado, si puede, se comunica con sus compañeros que ya no entren ya, porque estamos pasando la hora ya. Y no vamos a estar, a mí me molesta ese sonidito del timbre que suena. Ya. Bueno, acá básicamente, en esta parte de la primera clase es lo que trata de de la anemia, básicamente conceptos básicos, ¿no? Cifras anormalmente bajas de hemoglobina, deficiencia funcional de ácido rojo, o sea, básicamente es el preámbulo, ¿no? De lo que ustedes tienen que saber de anemia, ¿no? Para estos señores, anemia es una entidad fisiopatológica que lo van a ver independientemente de la especialidad que hagan, ¿no? Sean clínicos o quirúrgicos o de ayuda diagnóstica, porque esta anemia está presente en todo, ¿no? O sea, tanto en el cirujano que tiene una anemia postoperatoria porque no coaguló bien un vaso o porque hay una pérdida de sangre oculta, como también en aquel clínico que tiene que estudiar una anemia per se, ¿no? Entonces, y ni hablar del patólogo clínico que tiene que estudiar, interpretar el frotis de sangre periférica, ¿no? Entonces, independientemente de eso, la anemia es una entidad que la van a ver ustedes frecuentemente. Y la ayuda diagnóstica, digamos, por un examen, de repente una esplenomegalia, por una anemia de tipo hemolítica, etcétera. O sea, pero por una u otra razón ustedes lo van a ver, ¿no? Eh, entonces, tienen que ustedes, de acuerdo con eso, interpretar si están de acuerdo a esto de acá que se llama el frotis de sangre periférica, está en una anemia macrocítica, microcítica o normocítica, ¿no? Macrocítica básicamente es aquella anemia donde el glóbulo rojo es grande, ¿no? Voluminoso, ¿no? La microcítica es el glóbulo rojo pequeño, ¿no? Y la normocítica, como su nombre dice, es un glóbulo rojo de apariencia normal, ¿no? Entonces, cada uno de estos va a tener una alteración distinta en el frotis de sangre periférica, ¿no? Y las causas son prácticamente definidas, ¿no? La deficiencia de folato, de ácido fólico, vitamina B12, que son lo que ustedes van a ver, principalmente esta de acá, ¿no? Predominantemente en la clínica, la que es la hepatopatía, ¿no? El alcoholismo crónico, que nosotros los gastroenterólogos lo vemos muy frecuentemente, con TGO elevado, ¿no? Y con ya un fondo de una cirrosis hepática, el hipotiroidismo, fármacos de sobre todo vamos a ver metotrexate cuando no hay un suplemento adecuado, la mielodisplasia, el síndrome displásico, ¿no? También disminuido por deficiencia de hierro, o sea, todas las anemias ferropénicas y sus causas, de las talasemias, y trombocítica, anemia plástica, anemia enfermedad crónica, IRC y anemia hemolítica, ¿no? Bueno, este frotis que ven acá es típico que como interprete el patólogo, ¿no? O sea, si tienes un frotis de sangre periférica normal, el tamaño va a ser uniforme, la forma va a ser regular, un color normal, ¿no? Normocrómico, centro un poco pálido, ¿no? Si ustedes recuerdan muy bien, ¿no? Porque ustedes han sido alumnos obviamente de fisiología,
y yo les he enseñado con una clase cómo es la característica de la tensión del eritrocito. Ustedes recordarán que tiene, eso se llama la cromicidad, ¿no? Entonces la cromicidad es la característica que te da la tensión del eritrocito. El eritrocito normalmente tiene que ser, digamos, un glóbulo rojo que tiene una periferia, o sea, la periferia tiene que estar bien pintada, ¿no? Es profunda, ¿no? La coloración en la periferia con una palidez central, ¿no? O sea, eso es lo normal que debe ser, o sea, por eso es que dice normocómico centro un poco pálido, porque así debe ser, ¿no? Esa es la característica, o sea, esta fue pregunta del examen del semestre pasado, donde se combinó un caso, ¿no? Un caso clínico. Yo no puse obviamente la definición, pero sí puse el tipo de la característica que había en la macroscopía, ¿no? Y creo que esa pregunta, creo que de toda esa promoción el 10% la contestó bien porque muchos se marearon, ¿no? ¿No? Justo fue, lo que pasa que el semestre pasado esta clase de anemia se repitió porque alegaban que no escuchaban bien, entonces tuve que dictarla, ¿no? Con la delegada y 6 alumnos más que eran como veedores. Y obviamente, pues, las preguntas ya no fueron de la clase grabada, sino fueron de la que dicté. Y cuando yo dicto una clase cambia el sentido de la pregunta porque ya estoy dando datos que yo en ese momento proporciono y en la misma noche yo me concentro en mi computadora y hago las preguntas, ¿no? Entonces, por ahí pregunté de la cromicidad y todo, ¿no? Cuando hablas de globo, de un frutis donde haya macrocitos, entonces hablas, como le dije, en células de mayor tamaño, con un color pues puede ser normal, nomocrómicos, pero en las células grandes no hay centro pálido. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿No? O sea, básicamente recuerden ustedes muy bien la clase o lo que leyeron en fisiología, ¿no? Eh, lo que pasa que acá podríamos hablar por ejemplo, del término de hipercromía. La hipercromía se utiliza para describir un aumento de la intensidad de la tinción en el eritrocito, en que no es posible apreciar la palidez central. Por eso dice así. Este aspecto suele deberse al aumento del grosor, o sea, el aumento del grosor del eritrocito, y no un aumento de lo que es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Por eso es que se da este concepto. ¿Y quiénes lo tienen esto? Uno de ellos es la anemia megaloblástica, ¿no? Pues lo tienes en la esferocitosis incluso, ¿no? En la esferocitosis, por ejemplo, muestran un incremento del grosor y a la vez hay un aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular media incluso. En la anemia megaloblástica, el aumento del diámetro del eritrocito aumenta, pero la concentración de hemoglobina corpuscular media permanece normal. O sea, con este tipo de preguntas que yo mencioné en la clase nuevamente y cada vez que yo pregunté del frotis. Ahora, como no lo he dictado, estoy haciendo un repaso, difícilmente se me ocurra preguntar, ¿no? Entonces, de poiquilocitosis, por ejemplo, tienen que recordar que hace referencia a una variación excesiva de la configuración del eritrocito y la anisocitosis es una variación excesiva en el tamaño, ¿no? Que puede ser por aumento o no de la cantidad de elementos en la sangre, ¿no? Y los cuerpos de Howell-Jolly, que son restos nucleares que puedes encontrar, ¿no? Cuando es una anemia microcítica con hipocromía, el tamaño es menor, como su nombre dice, color reducido, son hipocrómicos,
anisocitosis y poiquilocitosis, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, de nuevo, el término hipocromía, que dice ahí, se utiliza para describir una dimensión de la intensidad de la tinción, ¿no? La intensidad de la tinción. Entonces, a eso se refiere el término de la hipocromía, ¿no? Y se relaciona acá de manera correcta con una disminución de la concentración de hemoglobina corporal media, ¿no? Obviamente ustedes recordarán cómo es la concentración de hemoglobina corporal media, ¿no? No creo que tenga necesidad de recordártela, ¿no? Homocíticos y normocrómicos, electrolitos individuales normales, pero con menor número. Y la anemia hemolítica, que es una anemia especial, varía con la causa, pero generalmente el aumento de reticulocitosis, aumento del elemento previo de la el glóbulo rojo, anisocitosis y poiquilocitosis. Vamos a hablar brevemente de lo que es la anemia macrocítica, ¿no? Ustedes, para entender lo que es anemia macrocítica, tienen que repasar cómo es su base de la anemia, ¿no? Entonces, siempre recordar al B12, el portador R o aptocorrina, factor intrínseco de Castle, las células paritarias sucíntecas, su estomaguito, su duodeno con su páncreas, la tripsina, el ilion terminal, el enterocito, la sangre y el hígado, ¿no? Con la transcobalamina 2 y 1. Entonces, uno analizando este cuadro, básicamente, podría decir, pues, dónde está la causa del problema cuando hay un déficit. Cuando hablas prácticamente de vitamina de macrocítica, casi siempre te estás refiriendo a la deficiencia de vitamina B12. O sea, eso lo vas a ver en la clínica siempre, ¿no? Entonces, la vitamina B12 ingresa, ¿no? Acá es covalfilina o es aptocorrina. Aptocorrina es, o portador R también. Están preguntando ahí en el chat. Entonces, la aptocorrina o portador R es una enzima, un portador secretado por las glándulas salivales y el esófago proximal incluso. Avanza con la vitamina B12 y se une a este y se secreta el factor intrínseco de Castle o Castleman, incluso lo van a encontrar. Van acompañados y a nivel pancreático, las enzimas pancreáticas, pero principalmente la tripsina, es la que separa al portador R o aptocorrina para que se una al factor intrínseco de Castle. Se unen y en el ilion terminal ingresan. De acá se van a unir a la transcobalamina 1 en el enterocito, pasan, lo lleva lo lleva por la sangre y llegan al hígado donde se une con la transcobalamina 1. Entonces es fácil ustedes que craneen donde puede ver la falla. Hechuzas el hígado, no va a haber todos estos pasos que saltean. En una gastritis atrófica no va a haber células paritales, no va a haber este señor. Una insuficiencia pancreática, no va a haber tripsina, entonces va a ir de largo. Una resección ileal, no va a haber dónde ingrese, ¿no? ¿Quién compita con esto? Sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Entonces, esas son las causas más importantes. Y si desgranamos lo que es anemia perniciosa, vas a tener más, ¿no? O sea, y si desgranamos en general las causas de anemia macrocítica megaloblástica, es más, ¿no?
actor intrínseco inerte, competencia con eh, Difilobotrium, ¿no? Del Filobotrium, vas a tener también la anema megaloblástica enmascarada, etcétera. O sea, tienes una serie de causas de macrocitosis, ¿no? Entonces, tienes que interpretar tú. Dice, se le escucha cansado, su micro está bien. O sea, estoy cansado para usted, señorita María Isabel Argandoña. Si quieren, avanzo rápido. El señor delegado, active su micro. Sí, doctor. Acá una alumna dice que estoy cansado. O sea, en pocas palabras, quiere que avance rápido y que no les detalle los pormenores de la clase. ¿Qué decide usted? No, doctor, está bien como está explicando. Porque me dice que estoy cansado, ¿no? O sea, se le escucha cansado, dice, su micro está bien. ¿Cómo se nota que esa alumna no ha sido y si ha sido mi alumna, fracasé con ella. Fracasé, fracasé, porque a mí, primero que todo hay que tener algo que se llama inteligencia mental, ¿no? Y saben que el docente puede leer el chat, ¿por qué ponen estupideces? De verdad. Hay que ser estúpido para poner eso, pues, en el chat. Sinceramente, y es la verdad. Bueno, voy a continuar. Y por favor, si van a poner estupideces, no pongan nada. Métanse la lengua donde no le llega el sol. Ya me hicieron ya estar, carajo. La verdad. Bueno. Este gráfico de acá es para hablar de lo que es volumen corpuscular, o sea, cómo ustedes tienen que interpretar su, su algoritmo diagnóstico para eh, anemia megaloblástica. Bueno, ustedes tienen que recordar cómo es la BCM, ¿ya? La BCM es el volumen corpuscular medio, ¿no? Es el volumen promedio de los eritrocitos, ¿no? El volumen promedio que hay en los eritrocitos. Se calcula dividiendo el valor promedio del hematocrito sobre el conteo eritrocitario, ¿no? En promedio tiene que ser un valor más o menos de 85,8 femtolitros. Entonces, cuando tú tienes un valor aproximado ya de 100, no deja, tapa la pantalla de los que quieren entrar. Entonces, o más de 100, ya estás hablando de macrocitosis, ¿no? Entonces, cuando tienes que interpretar entonces este valor, ya una vez que lo tengas grande el eritrocito, ver la cromía. Entonces, interpreta lo que es concentración de hemoglobina corpuscular media, que es el valor que vas a sacar con concentración de hemoglobina sobre valor promedio de hematocrito, valor hematocrito, y vas a tener. ¿Qué dice acá? No es el chat. Dice, pregunté si se sentía estaba bien. No, estoy mal, cansado, me ha afectado la pandemia. Por favor, este no es una clase de interacción y todo. Yo no soy su papá ni nada para que me pregunten nada. ¿Ya?
Y vengo acá es para repasarlo. No estén preguntando tonterías por el chat. Ya, bueno, digamos. Entonces, si lo tienen, entonces el valor promedio es de entre 33 más menos 2 gramos por decilitro, en promedio, ¿no? O sea, si ya tú tienes un valor de 32, 31, entonces ya hay una cromía baja, ¿no? Entonces es una anemia sideroblástica, una ferropenia asociada a cualquier causa de cirrosis. Y cuando tienes una concentración de hemoglobina corpuscular media eh, normal, ¿no? O sea que ya ahí ya piensas pues que podría ser un problema de abuso de alcohol, un alcohólico, el dato inicial de un síndrome mielodisplásico o causas farmacológicas. Acá están todas las causas farmacológicas, al lado de las purinas, de la pirimidina, inhibidores de la reducción de nucleótidos, trastorno metabólico de la cobalamina, como el óxido nitroso, inhibidores de la absorción de cobalamina, inhibidores del metabolismo del ácido fólico, miscelánea, ¿no? Entonces acá hacen otro gráfico, reticulocytosis intensa, hemorragia aguda, hemólisis, ausencia de macrocitos en sangre en flutis periférico, macrocitosis espuria, macrocitos ovales en sangre periférica, anemia megaloblástica. Entonces ya ahí tienes que determinar la cobalamina de ácido folatos, macrocitos redondos en flutis periférico, hepatopatía crónica, y ya pues, digamos, y si no van a pensar que estoy cansado, dice. Entonces, anemia megaloblástica vamos a hablar rápido porque ya para que no piensen que estoy cansado. Es de determinación de cobalamina y folato sérico. Entonces, niveles normales, anemia megaloblástica, tienes que pensar, niveles bajos, perdón, una médula megaloblástica, niveles bajos es folato y cobalamina, ¿no? Realmente les hubiera repasado, pero como están apurados, ya pues vamos a tener que correr, ¿no? Entonces, médula megaloblástica, entonces piensas en síndrome de mielodisplasia, pruebas terapéuticas, si corrige o no corrige anemia, ¿no? Ya. Entonces, anemia refractaria megaloblástica, si corrige déficit de folato, de cobalamina, ¿no? Entonces, déficit de folato, dieta inadecuada, se acuerdan mis alumnos cuando les hablaba de los chatarreros y todo eso, ¿no? Aumento de las necesidades, embarazo, crecimiento, hipertiroidismo, de la absorción, con síndrome de mala absorción, fármacos, alteración del metabolismo como alcohol, hepatopatía crónica, los fármacos nuevamente, y te vas a cobalamina, ¿ya? Entonces cobalamina es el té de Schilling, revisen ustedes, les iba a hablar, ustedes han pasado bioquímica, todo, ya tienen que saber, les hubiera hablado de cómo es la prueba, el factor sangre, el factor de orina, pero como están apurados, vamos a seguir, ¿ya? Entonces, normal, disminución de la ingesta, vegetarianismo estricto, alcoholismo crónico, mayor consumo de cobalamina, como embarazo, cáncer, hipertiroidismo, trastorno de la utilización, como dice, de transcobalamina 2, administración de óxido nítrico, patológico desde Schilling 2, cobalamina con, hay té de Schilling 2, 3, ¿no? Entonces, el té de Schilling 1, que es el básico, té de Schilling 2, que le das cobalamina más factor intrínseco, si está normal, anemia perniciosa, gastricomía, si es patológico, te vas al té de Schilling 3, que es cobalamina más factor intrínseco más antibiótico, normal, hay un sobrecrecimiento bacteriano, por eso les hablaba, patológico, hablamos de síndrome de mala absorción, enfermedad de Crohn, que es una enfermedad, una de las, junto con la colitis ulcerativa, una de las enfermedades inflamatorias del intestino, la recesión ileal que les hablé, la infiltración intestinal, insuficiencia pancreática, también les hablé, fármacos, el filotron latum que les dije, enfermedad Emerson Grasbeck. Muy bien, entonces para esto recordar papeles de vitamina B12 y ácido fólico,
Entonces esto ya deben saber ustedes de memoria, sobre todo los que han sido mis alumnos, ¿no? Entonces, a ver, ustedes saben que desde acá, Serina tiene que ir hasta Temidina en varios pasos, ¿no? Entonces Serina le da al tehidrofolato, ya, obviamente no les voy a hablar porque están apurados, y para que no piensen que uno está cansado. Entonces vamos a hablar, no les voy a hablar de todo lo que les iba a mencionar, y solamente me voy a centrar en explicarles esto. Entonces, dihidrofolato, la serina le da un grupo metil y se convierte en glicina, y se convierte en metileno tetrahidrofolato. Una parte va a la trampa de folatos en metil tetrahidrofolato, ¿no? Y esto da un grupo metilalanina que se convierte en timidina y se convierte en ADN. Se convierte en hidrofolato, acá hay una reductasa del folato, para que esto una vez se convierta en tetrahidrofolato, que es la forma activa, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, el metotrexate también actúa, ¿no? Por eso que lo han visto ahí. Entonces, vitamina B12 tiene dos formas importantes, ¿no? Una es la desoxiadenosilcobalamina y otra es la metilcobalamina, ¿no? Entonces, lo que eran mis alumnos se acordarán cuando les hablaba de eso, ¿no? Entonces, para que pueda salir de la trampa de folatos esto, se requiere de que vitamina B12 agarre este grupo metil, el del metil tetrahidrofolato que está en la trampa de folatos, y se restablece el tehidrofolato y se convierte en metilcobalamina. La metilcobalamina da el grupo de metilhalomocisteína que se convierte en metionina. Y esto se convierte posteriormente en la S-adenosilmetionina, el SAM. Esto es importante para la preservación de los nervios. Ya veo que muchos ociosos se están yendo, ¿no? Por eso que a mí no me gusta, ¿no? No me gusta dar el force. Yo en mi seminario de fisiología hago al final la lista. Mira cuántos ociosos están yendo ya. Seguro uno de los que está cansado. Están cansados seguro ya, ¿no? Entonces, estos son los pasos importantes. Y la desoxiadenosilcobalamina sirve para la conversión de propionato en succinilcoenzima A, ¿no? Entonces, básicamente, cuando uno tiene una alteración de, de esto, o sea, de lo que es o sea, ¿a qué va la cosa, no? O sea, cuando tú tienes un déficit de vitamina B12 y ácido fólico, por ejemplo, tú corriges dando el folato, ¿no? Das el folato y puedes corregir la anemia incluso, ¿no? Pero si tú das, pero no vas a corregir la neuropatía, porque la S-adenosilmetionina va a ocasionar neuropatina, ¿no? Entonces, porque no se va a producir esa adenosilmetionina que ayuda para la presión. Algunos estudios hablan que tiene que ver también con el factor de necrosis tumoral, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Que es un mediador inflamatorio que ayuda a esa adenosylmetionina, ¿no? Entonces, algunos estudios, me acuerdo que esa fue una pregunta de examen, ¿no? Entonces, tú indirectamente puedes tener homocistinuria y en orina, y lo que vas pues una prueba diagnóstica, ¿no? Y la desoxiadenosilcobalamina, como les comenté, es una coenzima para convertir el metilmalanato en succinilcoenzima A, ¿no? Una vía clave para para la conversión del propionato en succinilcoenzima A, ¿no? O sea, una vía gluconogénica importante, ¿no? Entonces tú puedes tener cuando hay déficit lo que es acidura metilmalónica. Entonces, estos son los pasos importantes de vitamina B12. Entonces acá van a ver lo que es la patogenia, ¿no? Entonces acá van a ver autohipersensibilidad mediada por células tipo 4, células tóxicas, autoanticuerpos, ¿no? Los anticuerpos anticélulas,
bomba de protones, ¿no? Antihidrógeno potente tetrasa, anticuerpos antifactor intrínseco. El complejo antifactor intrínseco vitamina B interfiere con la unión a receptores ideales, ¿no? Entonces, van a antagonizar al factor intrínseco estos dos, daño de células parietales, ¿no? Por el inhibidor de bomba de protones. Esas citotóxicas también va a dar esto. La citis crónica trófica, lean todo esto, ya no sea, no quieran, no me hagan leer todo esto, ya, por lo menos eso, si quieran, para que no estén cansados, ¿no? Va a haber un riesgo aumentado de cáncer gástrico, cloridia, pérdida de factor intrínseco, falta de absorción de vitamina B12 en el hilo terminal, ya lo han leído, si utilizan la inteligencia ya por lo menos recordarán eso. Anormalidades de células en proliferación en todo el cuerpo, anemia megaloblástica y enfermedad neurológica, que ya lo vieron, degeneración culminal subaguda, de la médula espinal y todo eso, ¿no? Digamos. Hallazgos patológicos y fisiopatología. En sangre periférica, en etapas tempranas va a haber anemia macrocítica leve y se va a observarse macrobalocitos, anicitosis y poiquilocitosis. Casos graves, seriocítica y leucocítica funden con leucemia aguda. Se colgó. Ahí está. El AMO no se va a requerir, hallazgos típicos, cambios myeloblásticos. El blastoma se encuentra en sangre periférica. Neurológico de acción combinada subaguda, desmielización, básicamente va a haber una alteración de la ubicación, ¿no? De la... ¿Cuánto falta? Sí, hasta las 5, ¿no? Bueno, va a haber una alteración ahí a ese nivel. Bueno, LH y bilirrubina indirectas van a estar altas y también la B12 va a estar baja. Vamos a encontrar anticuerpos antifactor intrínseco, va a haber incremento de ácido metilmalónico y homocisteína y la prueba de Schilling que ya lo vieron, ¿no? Va a haber síntomas generales, ¿no? El paciente va a estar cansado, asténico, va a haber disnea a medianos esfuerzos, va a haber una insuficiencia cardíaca de gasto alto. Recuerden ustedes bien, ¿no? que, cuando hay anemia, lo que van a tener es disminución de la viscosidad, va a aumentar el número de Reynolds, entonces va a disminuir lo que es la poscarga y va a aumentar los shunt, va a haber un traspase más de sangre de arteria a vena, y esto va a ocasionar que haya mayor trabajo cardíaco, ¿no? Y aumente el índice cardíaco, entonces vas a tener una insuficiencia cardíaca de gasto alto porque va a haber una hipoxia tisular y esto puede ocasionar, ¿no? En casos leves aumenta el 2,3-difosfoglicerato, ¿no? Y ya ustedes lo han visto, ¿no? Va a haber síntomas gastrointestinales, la glositis es uno de ellos, ¿no? Síntomas neurológicos, parestesias, alteración de la propiocepción, y va a haber trombosis por el incremento o sea, pues básicamente por el exceso de la conversión de homocisteína, ¿no? Entonces, la anemia ferropénica es otra causa. Recordar la fisiología básica, de la fisiología básica lo que interesa es acá, la ferroquetalasa, ¿no? Y básicamente los papeles que tienen el EIF2 y el HRI, ¿no? Básicamente, con lo que es las cadenas de globina y todo eso. Patológicos y fisiopatología en etapas tempranas, considera baja de oxígeno, se estimula la médula ósea. Con el tiempo vamos a encontrar un componente microcítico hipocrómico, vamos a tener acidosis, porque la citosis de la indiana. La ferritina es importante, vamos a tener en eh, anemia básicamente en anemia ferropénica hay disminución del hierro, de la ferritina, ¿no? Entonces, transferrina, saturación transferrina, repasar bien los datos, y el receptor celular de transferrina también tiene que ver
acá, ¿no? Porque ustedes van a ver, a recordar cuando se sueltan más receptores, cuando hay déficit y cuando no hay, ¿no? Se atrapan, ¿no? Síntomas generales, glositis también puede haber, igual que el otro, atrofia gástrica en niños, generalmente hay pica. A ver, el 2,3-fosforilato también tiene un papel fundamental. Y síntomas no vinculados en anemia intestina, por ejemplo, la melena en el adulto, van a tener también lo que es la hemorragia, la ginecorragia, etcétera. Son síntomas que no pueden indicarte más o menos de dónde puede ver el problema, ¿no? Anemia hemolítica, aguda, crónica, episódica. Intravascular, extravascular, tienes ambos mecanismos. Extravascular, mayor parte de los casos, glóbulos rojos patológicos son retirados de la circulación por el hígado y el vaso. El vaso contribuye principalmente destruyendo glóbulos rojos anormales con anticuerpos. Efectivo vas a encontrar microferocitosis, aglutinación de eritrocitos. Después, la hemólisis intravascular, razón importante, la destrucción eritrocitaria, ¿no? Puede ser por fenómeno autoinmune, trauma directo, lesiones directas al eritrocito, la válvula mecánica, CID y tóxicas. Hemólisis intravascular, hemoglobinemia vas a tener una superación de la capacidad de una lactoglobina, por ende la lactoglobina va a bajar, hemoglobinuria, ¿no? Entonces este cuadro grábenlo bien, básicamente, a tener ahí los esquemas. Sigue fisiopatología, hiperbilirubina ictericia, colelitiasis, retrocolcitosis, anemia plástica, básicamente lo que es la extensión del nicho ulteroso y la alteración entre lo que es el HCC y todo, ¿no? El papel del BCL1, del T, de los adipocitos y todo, y lo van a tener la eficiencia de las células T reguladoras y todo lo que es eh, con anemia. eh, con anemia plástica, disfunción de altura, un síndrome clínico de adaptación crónica a la altura, infecciones clínicas como presión de sensorios, cefalea, vómitos, de la agudeza habitual, laboratoriamente refleja un aumento del diagnóstico de hematocrito y hemoglobina, sin tratamiento principal de descenso a bajas alturas, ¿no? Entonces este esquema, listo. Entonces, ese es de la parte eh, de lo que es la anemia, ¿no? Muy bien. Vamos a compartir ahora de trastorno de la coagulación. Señor Delgado, ¿se ve la segunda diapositiva, la segunda clase? Sí, acá se ve. Ya. En trastorno de coagulación vas a tener primarios y secundarios, ¿no? Básicamente lo que vas a encontrar en literatura, más es los primarios, ¿no? Los primarios que son la deficiencia de proteína S, proteína C, antitrombina. Secundarios ya es por uso de anticonceptivos orales, etcétera, ¿no? Factores que contribuyen a la formación de un coágulo anormal, cuando hay flujo sanguíneo reducido, lesión o inflamación del vaso, cambios en las propiedades intrínsecas. Uno de mis ex alumnos ¿cómo se llama? Me ha escrito por WhatsApp y por favor podría absorber preguntas de anemia. Señor delegado, usted como vocero de su promoción, ¿tiene algunas preguntas de lo que ha pasado de anemia? Ah, doctor, lo consulto ahorita y le digo todas las preguntas finalizando esta junto con las de coagulación. Mm, Ya, porque hay tres menos, ¿ah? Tres menos. De una vez mejor para coagulación lo voy a hacer más rápido todavía. A ver, A ver, vamos a avanzar ya, entonces, vamos a avanzar. ya. Ya, entonces, flujo sanguíneo, aquí,
flujo sanguíneo reducido, lesión, inflamación del vaso y cambios en propiedades intrínsecas de la sangre, ¿no? O sea, básicamente cuando ustedes hablan de trastornos de la coagulación, lo que tienen que acordarse es su cascada de coagulación. O sea, acá no vas a, digamos, estar eh, con un estado normal, un estado que tenga, donde va a haber un flujo reparativo, se forma el tampón plaquetario y después viene la fibrinolisis, se lisa el coágulo y ya, ¿no? Entonces el flujo sanguíneo reducido va a contribuir en el sentido de que, digamos, podría, digamos, ayudar, o sea, los síndromes de hiperviscosidad frecuentemente se asocian a éstasis, ¿no? Entonces, la éstesis, digamos, eh, perdón, ¿alguien abrió su micrófono, creo? Bueno, lesión e inflamación del vaso, obviamente, pues tiene que ver con el daño a este nivel y las propiedades intrínsecas de la sangre, que ya son propias cuando hay déficit de factores de coagulación, ¿no? Ya prácticamente el que menos contribuiría sería el primero, ¿no? El flujo sanguíneo reducido, cuando hay hiperviscosidad, a veces no se asocia tanto a coagulación, pero puede haber en todo sentido por lo que es eso se llama el punto crítico de cierre, se llama, ¿no? Eso, pero no es muy exacto, porque el punto crítico de cierre se usa para circulaciones terminales. Entonces, esta es la vía clásica de la coagulación, repásenla. El mecanismo hemostático tiene mucho que ver cuando hablamos de la alteración, entonces, puntos clave de la proteína C, acordarse que la proteína C compuesta de tres factores proteicos, la proteína C, la trombobulina y la proteína S. La proteína C se activa por efecto de los factores desactivado y trombina, y la proteína C se activa, inactiva los factores 8A y 5A. Hay varios más factores, pero son los claves que deben de saber. Ahora, esto sí es lo más importante, ¿no? La resistencia de la proteína C activada es no me deja, cuando quieren entrar, se pone una ventanita que no deja escuchar, ¿no? Es un estado de hipercoagulabilidad hereditaria más frecuente, ¿no? Que van a tener. Eh, Más o menos es del 3 al 7% de la población, si mal no recuerdo, es heterocigota para esta anormalidad, ¿no? Eh, esta cosa. Ya, entonces, en series grandes incluso, señores, hasta 25%, perdón, 25% presentan trombosis venosa, pero un hallazgo de proteína C, resistencia a proteína C activada, ¿no? La mayor parte de casos que dice acá se debe a una mutación simple de bases de DNA en el factor que el factor 5, que es le han puesto el factor 5 de Lady, ¿no? Eh, eh, entonces, acá que lo que pasa es que la guanina es reemplazada por la adenina, ¿no? Este cambio de base simple da a una sustitución del aminoácido arginina por glutamina en la posición 506. Entonces, eso es lo que se conoce como factor 5 de Leiden. Eso fue pregunta 2019-2. El 2019-2 esa fue la pregunta, ¿no? Una pregunta donde, digamos, ya por los alumnos, el problema, la suerte que tuvieron ellos es que no se había dictado la clase y me pidieron las preguntas, ¿no? Y un día antes de la clase fue el examen. Perdón, un día después de la clase fue el examen. Y ya prácticamente ya, con todo lo que puntualizaba, ya sabían qué era lo que iba a venir, ¿no?
Entonces eso es lo más importante de la proteína C activada. Separó esta cosa. La deficiencia de proteína C, ¿no? Proteína C es de 1 de cada 200 individuos, ¿no? Es un heterocigoto, ¿no? Para este trastorno de deficiencia de proteína C. Sin embargo, se ha visto que la trombosis es frecuente, poco frecuente. Entonces, como ya recuerdan ustedes, la proteína C desactiva los factores 5A, ¿dónde está el 5A? 5A y 8A, o sea, 8 activado, ¿no? Entonces, prácticamente, mire, o sea, bloquea hasta la generación de trombina, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? La deficiencia de proteína C, ¿no? Y se han identificado dos tipos de deficiencia, la deficiencia de tipo 1 y la deficiencia de tipo 2, ¿no? Que es lo que van a tener, ¿no? La deficiencia de tipo 1 es, más que todo se refiere a individuos que tienen cifras disminuidas de proteína C, La de tipo 2 denota casos con concentraciones normales de proteína C, pero con actividad baja. O sea, este es cifras bajas, cifras normales, pero con actividad baja. La deficiencia se están yendo cada vez más, 136 quedan de los ciento y tanto que están. La eficiencia, creo que no va a haber preguntas, delegado, mira, la mayoría está yendo ya. La deficiencia de proteína S es un trastorno heterogéneo poco frecuente. Hay tres tipos, perdón. La deficiencia de tipo 1, que se refiere a casos con cifras bajas de proteína S, libre y total. La deficiencia de tipo 2, que es la que detecta menos, se refiere a una proteína S que tiene funcionamiento anormal. Y la tipo 3, que se refiere solo a concentraciones bajas de proteína S libre, básicamente. Entonces, básicamente en la cascada de coagulación que ven ustedes acá, cuando los factores 10 y 5 está acá, y por acá vemos al 10, ¿no? Forman complejos entre sí, el sitio del factor de 5A está oculto, ¿sí? Está oculto, de la proteína C. Entonces la proteína C es una proteína que por sí misma expone este sitio de manera que C puede extinguir. O sea, la proteína S lo expone, mejor dicho, para que actúe la proteína C, ¿no? Al no haber una deficiencia ahí, hay un trastorno en ese sentido, ¿no? Luego los que quieren entrar me tapan con el diálogo. Factores que inhiben la coagulación, el tema antitrombina y heparina, también importante. Antitrombina 3 se encuentra en el plasma y el endotelio, y tiene varios factores, entre ellos la trombina. Y el sulfato de heparina solo se encuentra en el endotelio vascular, ¿no? Entonces, acá vamos al otro punto, que es la deficiencia de antitrombina. Menos frecuente, uno de 2000 casos, ¿no? Los pasos de la cascada de coagulación están desequilibrados y la cascada de coagulación puede proceder sin restricciones, ¿no? Sin restricciones. Entonces, básicamente, por eso le decía, la antitrombina no solamente va a inhibir a la trombina, que le su nombre, ¿no? Sino va a inhibir a los factores 9, 10, 11 y 12. Ese me acuerdo que fue pregunta también del 2019 2, ¿no? 2019 2. 9, 10, 11 y 12.
Y quizá también al complejo 7 factores intrínsecos, o sea, ¿no? Básicamente a este de acá, ¿no? A este de acá, 7 factores intrínsecos, ¿no? O sea, de la vía extrínseca. Eh, o sea, a diferencia del doblamiento proteolítico del factor 5 activado por la proteína C, la titomina se une a cada factor de lo que he mencionado y bloquea de modo directo su actividad, la actividad de cada uno, ¿no? Eh, Esta acción es acelerada, ¿no? Hasta 2000 veces de manera irreversible por la heparina, ¿no? Por la heparina. Que se une a la antitrombina por medio de una secuencia de pentasacáridos. O sea, estas son las cosas importantes que tienen que saber, ¿no? Hay un anticoagulante natural que es el fundoparinox, ¿no? Que es una acción sintética de 5 sacarios que puede ayudar al aceleramiento, ¿no? Entonces, por eso dice acá, múltiples plazos están desequilibrados, ¿no? Desequilibrados, ¿no? Se han reportado más de 100 mutaciones referentes a esto. Y 2 defectos moleculares. El tipo 1, que comprende una reacción paralela de la antígeno y actividad, así se dice, ¿no? Mientras los efectos tipo 2 incluyen una molécula disfuncional que tiene actividad disminuida. Entonces, igual que los otros, ¿no? La hiperprotrombinemia es una mutación en la región introducida del gen que codifica para la protrombina y es el segundo estado de hipercoagulabilidad más frecuente. Fisiopatología clínica, básicamente este es un paciente que tiene una trombosis venosa profunda, que es lo que más van a ver en la clínica de ustedes, ¿no? Entonces, esto va a tener el signo de Hoffmann característico. Vamos a tener un pulmón con compromiso difuso, acá lo ven, pues una obturación del seno costodiafragmático y que vamos a tener los eventos trombóticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, básicamente, como les digo, lo más desafiante para el hematólogo no es tanto lo que es ¿qué les digo? Los efectos secundarios, ¿no? Sino los primarios, estudiar que haya una deficiencia de proteína C, proteína S, antitrombina, etcétera, ¿no? La proteína C activada. Pero para el común de los mortales que no es hematólogo, sí van a encontrar mucho más trombosis secundaria. Entonces, una persona que toma anticonceptivos orales, una persona que ha tenido un encamamiento prolongado, una fractura de cadera, entonces ellos son por el mismo daño que les he mencionado al comienzo de factores del coágulo normal, ellos van a tener tendencia a lo que es el estado de alteración de trombosis, ¿no? Por ejemplo, hace 2 días, por ejemplo, hablábamos con mis alumnos del seminario de lo que es, a diferencia de cuando llevé con la mayoría de ustedes los seminarios, que teníamos foros y todo, ahora los seminarios son con reunión sincrónica, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 básicamente lo que hace es activar, por ejemplo, primero hay una activación plaquetaria brutal con una expresión alta de factor tisular y una inhibición de la antitrombina, por ejemplo, ¿no? La antitrombina. Y hay una inhibición del factor inhibidor tisular del plasminógeno, ¿no? Entonces, y es una serie de eventos que se pueden presentar en un SARS-CoV-2, o sea, por episodios de trombosis, trombosis pulmonar, pues, ¿no?
Entonces, normalmente tú puedes tener, fue una pregunta del semestre pasado, un paciente que tiene una fractura de cadera encamado, en un momento u otro tiene ese caso fue pregunta de examen, y tiene una dificultad respiratoria marcada. Entonces no vas a pensar ahí una neumonía, no vas a pensar en una neumonía aspirativa, no vas a pensar en una insuficiencia respiratoria por coronavirus, ¿no? Por SARS-CoV-2, y no tienes que pensar en una trombosis venosa, una tromboembolia pulmonar. Eso es lo que tú vas a ver en la clínica. O sea, no vas a ver a la peña de... O sea, vas a ver, pues, si es que ya estás en un área, una sala de hematología y todo, pero lo que vas a ver, más que todo, si eres clínico neto y si eres quirúrgico, también lo puedes ver, los efectos secundarios, que son los que abundan más en los primarios. El CID, ¿no? Ya para ir acabando, ¿no? Para ir acabando, se presenta asociada siempre a una serie de fenómenos patológicos definidos, hay una activación difusa de la cascada de la coagulación en el sistema fibrinolytíco endógeno, cada trombohemorrágico con manifestaciones clínicas pueden darse tanto de fenómenos hemorrágicos como trombóticos, ¿no? Hay un daño de muchos órganos que puede conducir a la muerte, ¿no? Entonces acá van a ver las causas 129, nomás quedan, señor delegado, su madre. Vas a ver sepsis e infección severa por todos estos elementos, bacterias gram positivas, gram negativas, trauma, que ocasionan, pues pueden ocasionar el CID, malignidad, complicaciones obstétricas, desórdenes vasculares, disfunción de órganos, etcétera. Esta es una revisión latina, ¿no? Entonces las causas. El mecanismo, la fisiopatología, ¿no? La generación de la trombina, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Por la interacción del factor tisular y el 7A, ¿no? Que vimos de la vía, ¿no? De la vía intrínseca, ¿no? Entonces, incremento de la alteración de los factores, de los componentes de la coagulación, reducción de los niveles de antitrombina, que justo que hablamos también de SARS-CoV-2 que puede presentarse, la depresión del sistema de proteína C, la insuficiencia del factor inhibidor del plasminógeno, que también hay, por ejemplo, en SARS-CoV-2, ¿no? Una fibrosis alterada, ¿no? Se eleva el PAI-1, ¿no? ¿No? Hay un incremento en los niveles del PAI-1, el inhibidor del activador del plasminógeno, o sea, prácticamente el que tiene que ver con la fibrinolisis, ¿no? Porque el inhibidor de activador del plasminógeno, es para que, digamos, ya en un momento se restaure el fluido normal, pues, ¿no? Entonces, va a haber un incremento de la activación del plasminógeno, ¿no? Proveniente de células endoteliales, o un incremento en los niveles plasmáticos del inhibidor, del activador del plasminógeno. Entonces, hay un desbalance ahí, ¿no? Activación de la cascada inflamatoria, ¿no? También tiene que ver. Entonces, si hablamos de los factores decadenantes, activación de la trombina, de la plasmina, la respuesta inflamatoria, el daño de órgano blanco. Trastornos a nivel plaquetario, ya para acabar, ya para que se vayan, ¿no? Función del número de plaquetas, que puede ser central y periférica, acá están las causas, también acá, léanla. Causas de trombocitopenia por fármacos, braines, anticuerpos contra la hemoglobina 2B, 3A y glutatión 1B, la heparina vinculada al factor plaquetario 4, de tipo 1 y tipo 2 puede ser. La hepática crónica, les invito a revisar acá, van a ver, por ejemplo, la trombocitopenia que vemos muy frecuente en cirróticos nosotros, por una producción reducida, sobre todo del TPO, ¿no? De la producción de médula ósea, ¿cómo se llama? Vamos a ver, por causa viral, alcohólica, hierro, medicamentos, secuestro, incremento de su destrucción por estrés, desorden inmunológico, hiperfibrinolisis, translocación material y sepsis, ¿no? Y acá están las causas, ¿no? Entre ellos el famoso hepatitis crónica C que vemos, ¿no? Acá está el TPO, su balance, el proceso, la cuestión de la internalización, del nivel de TPO, después primero un incremento de TPO, después la baja, etcétera, ¿no? Va a ocasionar todo este desorden.
que lo vemos acá, ¿no? El secuestro esplénico, después va a haber una reducción de los niveles de TPO en un hígado cirrótico, ¿no? Reducción de la producción plaquetaria a la larga y trombocitopenia, ¿no? En el Helicobacter pylori, para acabar los mecanismos, mimetismo molecular, edición específica del sistema inmunitario, edición de monocitos macrófagos y otros factores, ¿no? Y eso es el repaso que lo hubiera hecho más detenido, pero ante el pedido de la hinchada, ya pues tuvimos que cortar la cosa, ¿no? Muy bien, a ver, señor delegado, ¿alguna pregunta No, para doctor, los no, 120, sí, para los 122 sobrevivientes? no, doctor, no han puesto preguntas. ¿Cómo te preguntas? Ya. Básicamente, eso es lo que tienen que ver ustedes, ¿no? Tengan en cuenta, seguramente no han puesto preguntas porque están con miedo de mi reacción, ¿no? Pero los que me conocen, bueno, ustedes me han visto virtual, ¿no? Pero los que me han conocido en- cuando hacíamos presencial, saben que yo tengo un carácter un poquito fuerte cuando se ponen cosas que no son, pues. O sea, uno tiene la dedicación de darles a ustedes lo mejor. Y así si uno se pone a hablar como después de que pusieron ese comentario así de manera atropellada, no lo van a entender, pues. Por eso es que hablaba pausado para que me entiendan y todo. Y desgraciadamente, pues ya tuve que cambiar y les apuesto que lo que he hablado de repente habrán entendido el 15%, que lo que hubieran entendido si yo hablaba como cansado, como decían, ¿no? Señor delegado, ¿alguna observación? ¿Algo de las clases, de los grabados? No, doctor. Seguro. Bueno, entonces vayan muchachos, suerte en su Doctor, examen. también me habían consultado si por favor nos podría compartir la bibliografía en la cual lo utiliza. La bibliografía que utilizo. A ver, te lo alcanzo. Pero básicamente te voy a decir. Estos son revistas, como te das cuenta es literatura americana, pues está en inglés, son revistas más que todo, ya se están yendo, mira. No tienen ni el respeto de que se va el docente y ya se están yendo. Ay, ay, ay. Bueno, pues son revistas de Daniel, ¿no? Básicamente son revistas y te puedo alcanzar algunos, los artículos que son, básicamente, no sé qué libro están revisando, Biblioaco, no sé qué libro están revisando por teoría de ustedes. Por teoría entre el Guyton y el Porto. Guyton. Y el Porto. O sea, el Guyton nos había dicho el doctor Ruiz Mori, ¿no? Pero de fisiopatología pura es el Porto. Ya, ya. Mm, ya. Ya, te voy a pasar a los artículos, básicamente, y, pero, pero yo te recomendaría que revises, mira, yo les voy a dar un dato a los 120 sobrevivientes que están ahí. Yo tomo complejo cuando yo dicto la clase. Cuando yo dicto la clase, ¿qué pasó? En el semestre pasado, si se le puede llamar semestre porque comenzamos en julio, los alumnos de fisiopatología, que habían sido mis alumnos de fisiología el 2019-2, alegaron, incluso con documentos, ciencia básica, estaba en ese momento el doctor Salazar, para que yo dicte nuevamente la clase de anemia porque no se escuchaba bien. Entonces yo le hablé a la delegada, mira, le digo, ya yo te la dicto, pero ya las preguntas no van a venir de la grabación y van a venir de lo que yo les dicte. Ya me dijo. Entonces yo le dicté y yo te invito a preguntarle cómo fueron las preguntas que yo hice. No fueron sencillas.
Yo tengo un código de honor. Mi código de honor es, yo pregunto de lo que yo hablo cuando dicto la clase en vivo. Y ahora que no le editaba en vivo, pues le he editado una máquina que tiene teclas y nadie y solamente yo como loco he hablado, ¿no? Entonces, y yo, por eso les digo, el examen no va a venir complejo. Lean bien ustedes. Te voy a alcanzar los artículos ya que me has pedido, pero yo creo que revisando tu básico de fisiología, sobre todo, mira, Daniel, sobre todo revísate bien tu B12, tu ácido fólico y tu hierro, ¿no? Y hierro de ahí, incluso de ahí, de lo que yo he comentado, ¿no? Y de segunda parte te puedo decir que hay un juego ¿cómo se llama? De desórdenes primarios. Tipo, ustedes no lo han llegado a usar, tipo, como eran las preguntas de seminario antes. No las de, no sé, ¿ustedes le están preguntando verdadero o falso también en seminario para su pasito? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Pues, tipo como eran las de seminario antes, van a ser las preguntas de examen. Yo te lo alcanzo, mira, Daniel, eh, yo soy el doctor José Alfredo Velasco Amán. Me inscribes un correo a mi institucional de la San Martín y te alcanzo la bibliografía de los artículos y todo, no hay problema. Ya, doctor, yo le escribo, no se preocupe. Ya, listo, nos vemos muchachos, hasta luego. Hasta Adiós, luego, doctor, gracias. profesor. Hasta luego. Doctor. Doctor, buenas tardes.